Vamos a abrir la Biblia en Libro de Hechos, capítulo 13, versículos 1 al 3. Son los textos que nos servirán de base para lo que quiero considerar hoy en cuanto a la Iglesia, que tiene que ver con el llamamiento y la encomendación a la obra. Dice así Lucas en este capítulo 13 del Libro de Hechos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras estaban estos celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La Biblia enseña con toda claridad que Dios, el Espíritu Santo, soberanamente separa para sí y para el servicio a pleno tiempo a los que Él quiere. Este servicio a dedicación total puede relacionarse con las diversas facetas de la obra, pero especialmente en el Nuevo Testamento lo vincula a dos áreas. La primera tiene que ver con la comisión de extender el Evangelio a todas las naciones, y la segunda a los pastores que dedican todo su tiempo al servicio dentro de la iglesia local, especialmente en lo que se refiere a la predicación y a la enseñanza. La acción soberana de Dios determina quiénes han de ser encomendados a ese ministerio. No es la Iglesia quien escoge y determina el que envía a la obra de los que ella estima más idóneos, sino que reconoce la designación divina. La agencia misionera del Nuevo Testamento es, como en todas las actividades del cuerpo de creyentes, la iglesia local. A lo largo del tiempo han surgido otras agencias misioneras, especialmente por causa de la falta de visión e interés de las iglesias locales en la obra misionera. En otras ocasiones, las agencias misioneras surgen como elemento coordinador y en colaboración de iglesias entre sí. Quiero que consideremos algunos aspectos de esto. En primer lugar, ¿qué es la elección divina para el ministerio? La Biblia enfatiza la operación soberana del Espíritu Santo, pero estas cosas, dice la Escritura, las efectúa uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular según su voluntad. Primera a Corintios capítulo 12, versículo 11. El ejemplo de Pablo es claro. Fue escogido por Dios desde antes de su nacimiento. Lo dice en Gálatas capítulo 1, versículo 15. Esta elección obedece a un propósito determinado del Señor. Leo en Hechos que es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Capítulo 9 de Hechos, versículo 15. Esto corresponde al modo en que el Señor de la Iglesia usa para llevar a cabo su propósito de alcanzar al mundo con el Evangelio. De cumplir su mandamiento, llevar el mensaje de gracia a todos los hombres y también para edificar su iglesia. El que va a ser enviado a un ministerio de evangelización o de formación, no importa cuál sea, tiene que haber nacido de nuevo. Dios llama siempre primero para salvación antes de llamar al servicio. Pablo dice que Él me llamó por su gracia y tuvo a bien revelar a su Hijo en mí. Gálatas capítulo 1, versículo 15. El nuevo nacimiento es imprescindible para dotar al que va a dedicar su vida al servicio de la única fuente de poder y dirección y autoridad, que es
el Espíritu Santo. Este principio de vida ha de ser evidente ante la Iglesia, por el que va a ser encomendado a pleno tiempo. Pablo dice, hablándole a Timoteo, manteniendo la fe y la buena conciencia. Carta primera a Timoteo, capítulo 1, versículo 19. El testimonio personal es, por tanto, de vital importancia en un tiempo cuando se busca más la capacitación intelectual que la espiritualidad. El siervo del Señor es escogido soberanamente por Dios. La elección divina es reconocida por la Iglesia y es aceptada por ella. El siervo es instrumento, por tanto, y el Señor es el que escoge a quien Él quiere para hacer su instrumento y que Él haga su voluntad. Ninguna organización humana ni la Iglesia puede escoger al siervo. Simplemente reconoce lo que Dios está haciendo. En segundo lugar, en este ministerio personal al que Dios llama, tenemos que ver la capacitación. El que va a servir a pleno tiempo debe estar capacitado para ejercer su ministerio, para ejercer su misión. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente apto, bien pertrechado, dice el texto griego, para toda buena obra. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Preparado en el conocimiento bíblico, en la madurez espiritual y en la dependencia del Señor son las condiciones primarias para todo aquel que va a estar dedicado a pleno tiempo en las actividades de la obra de Dios. Primeramente, quiero enfatizar que el que sirve a pleno tiempo tiene que tener una buena preparación bíblica. La demanda bíblica es clara, y lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 2. No solo fieles, sino idóneos para la enseñanza. El lugar de la preparación comienza en la iglesia local. De ahí la necesidad de que la iglesia se ocupe de la formación bíblica de los creyentes. Así Bernabé hizo en Antioquía. Él llega a Antioquía, hay una iglesia que está naciendo y busca a Pablo. ¿Para qué? Para que los dos instruyan a los nuevos creyentes de la iglesia como hicieron durante un año. Hechos capítulo 15, versículos 25 y 26. De este mismo modo hizo Pablo con Timoteo. La formación bíblica no termina. Pablo pedía a su colaborador que le trajese los libros y los pergaminos cuando estaba preso y esperando la ejecución de su sentencia a muerte. Segunda a Timoteo capítulo 4, versículo 13. Se requiere que cada iglesia tenga pastores, ancianos, maestros capaces de enseñar. Y para poder enseñar, tienen necesariamente que estudiar y profundizar en la Escritura. Dedicar tiempo a la Biblia. El que va a servir a pleno tiempo tiene que tener una capacidad probada en el conocimiento bíblico. La razón es, entre otras, para que no enseñe doctrina diferente, dice Pablo a Timoteo capítulo 1, versículo 3 de su primera carta. En segundo lugar, para evitar la enseñanza meramente académica o la enseñanza subjetiva de emociones y no de Biblia. En tercer lugar, para evitar disputas y contiendas hablando de banalidades o de cosas que no tienen importancia y que generan conflicto. El siervo de Dios ha de comenzar por creer en la inspiración, inerrancia y autoridad de la palabra del Señor y entender que toda la Escritura, sin excepción alguna, es palabra inspirada de Dios y por tanto inerrante y autoritativa. El que sirve en la misión o en la iglesia
tiene que tener la capacidad de exponer toda la Escritura. Pablo dice a Timoteo que prediques la palabra y que enseñes, ¿qué cosa? La palabra. Debe entender que solo la Biblia tiene autoridad y esto requiere largas horas de dedicación al estudio y también mucho tiempo de dedicación a la oración. Es verdad que muchas veces la capacitación exige que el que va a servir a pleno tiempo esté un tiempo, valga la redundancia, al lado de hombres capaces, como puede ser una institución fuera de la iglesia local, pero siempre vinculada a ella y que enseñe la Biblia. El que sirve tiene que tener una verdadera madurez espiritual. Por tanto, Pablo dice a Timoteo que no imponga las manos a él ligeramente y mucho menos que haga servir en el liderazgo a un recién convertido, a un neófito, un recién plantado. Primera carta a Timoteo, capítulo 3 y versículo 6. Incluso Pablo, ese gran conocedor de la Escritura, cuando fue alcanzado por Cristo, pasó un tiempo de preparación antes de ser llamado al ministerio. Gálatas 1, 17 a 28. Pablo estuvo 3 años, o un periodo de 2 años y algo. El tiempo contado por los judíos es un tanto aleatorio en este sentido, para reciclar su teología y prepararse para servir al Señor. El que va a servir tiene que haber mostrado sujeción al liderazgo en su iglesia local. Es decir, debe haber manifestado la disposición a aceptar la exhortación bíblica, porque no hay creyente que sirva a pleno tiempo que no tenga que ser pastoreado, incluyendo, por supuesto, los pastores de la iglesia. El apóstol Pablo dijo a los ancianos de Éfeso: vigilad, velad, supervisaros unos a otros, porque de entre vosotros saldrán lobos que no perdonarán al rebaño. También debe haber manifestado su liderazgo bíblico, sin querer ocupar el primer lugar y mandar sobre nadie. El apóstol Pedro, en el capítulo 5, versículos 2 y 3 de su carta primera, lo enseña así. Otro aspecto de la vida cristiana que ha de ser conocido es la disposición a guardar la unidad de la iglesia en el vínculo de la paz. El que va a servir requiere manifestar su dependencia del Señor en las direcciones para el ministerio y en la vida cotidiana. Quien sirve a pleno tiempo debe entender que sus recursos han de venir de quien lo llama al servicio a pleno tiempo, que es el Señor. Por tanto, ha de aprender a depender de Él, como es el ejemplo de Pablo. El que sirve, llamado por el Señor, tiene que haber aprendido a no recurrir a la iglesia para la solución de sus problemas financieros, sino depender enteramente del Señor. Hablemos un momento del llamamiento a la obra a pleno tiempo. ¿Quién llama? Bueno, el Señor es el que llama. Mirad el versículo 2 de ese capítulo 13 que hemos leído. Mientras estaban todos en el culto, y el versículo primero habla probablemente del consejo de ancianos de la iglesia, del liderazgo de la iglesia, mientras estos hablaban, celebrando el culto y ayunando, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. ¿Quién llama? El Espíritu Santo. Es el que llama, no es la iglesia. El llamamiento es hecho a creyentes preparados que demostraron su compromiso y capacitación espiritual durante el tiempo que estuvieron en la iglesia. Dios llama a creyentes que le adoran. Notad que dice en nuestra antigua versión: ministrando ellos al Señor. La traducción de la Reina Valera actualizada, que la tengo aquí delante, es celebrando el culto. Eso es realmente lo que significa el alcance de esa palabra ministrar. La palabra tiene que ver con el culto, con la adoración, con un servicio formal en la presencia del Señor y de toda la iglesia. La vida de los que Dios llamó en Antioquía era ejemplo de entrega incondicional.
Pablo va a escribir una carta a los romanos y en el capítulo 12, versículo 1 dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Se aprecia un doble llamamiento. Primero, a los creyentes elegidos. Es decir, Dios ha llamado a estos dos, Bernabé y Pablo, en el ejemplo de Antioquía, pero también a la iglesia para que los reconozcan y los envíe. No es la iglesia los que busca y los que elige y envía. Es el Espíritu que lo hace y la iglesia reconoce la autoridad del Espíritu Santo de Dios. No es una sorpresa, porque los que van a ser enviados eran sumamente conocidos de la congregación. Debemos entender claramente que Dios llama a los que ya están preparados para el servicio. No son enviados a un ministerio fuera o dentro de la iglesia a hombres peores en cuanto a capacitación o validez para la iglesia. No son llamados creyentes inexpertos, son experimentados miembros de la iglesia local. La responsabilidad de no imponer las manos, de no enviar a la obra con ligereza, está expresada por Pablo a la iglesia en la carta pastoral que escribe a Timoteo, capítulo 5, versículo 22. No es un titulado de una institución académica que hay que darle un trabajo, porque viene a la iglesia local, ha estado un tiempo estudiando y ahora ¿qué vamos a hacer? Tenemos que nombrarlo líder en algún área de ministerio especial de la iglesia. No es un titulado el que hay que darle trabajo, sino un creyente maduro, experimentado y preparado. Visto esto, debemos atender también la misión y su desarrollo. La misión comienza con una identificación de la iglesia local. Dice el texto bíblico que a Pablo y Bernabé les impusieron las manos. Esto significa dos cosas. Primero, reconocimiento de que Dios los llama para la obra y que son también una extensión de la iglesia en el ministerio. Esto comporta un compromiso de la iglesia con el que es enviado. Primero, en cuanto a oración, Pablo pide que oren por él, por su ministerio, porque lo necesita. La pregunta que yo quiero formularme a mí y a las iglesias que están, o los líderes que están viendo o escuchando esta reflexión, es esta. ¿Estamos orando en la iglesia por los misioneros? ¿Por los pastores, por los maestros, etcétera? ¿Por los que viven sirviendo al Señor a plena dedicación? La libertad de acción en la misión es también evidente. Dice el texto, los despidieron. En el griego eso significa soltarlos. Están vinculados en el ministerio a la iglesia local y permíteme un paréntesis aquí. No creo en ministerios desvinculados de la iglesia. Personalmente yo sería incapaz de avanzar en un ministerio, no importa el que fuese, sin que no estuviese ligado en alguna medida a mi iglesia local. En segundo lugar, se enseña el sostenimiento. Y el sostenimiento se hace mediante ofrendas, literalmente dándoles un salario. Y esto tiene que ser continuamente. En la carta a los Filipenses se dice que aquella iglesia envió ofrendas una y otra vez para el ministerio de Pablo. La ofrenda no debe ser escasa, sino abundante, para que los que sirven a pleno tiempo puedan vivir sin inquietudes mientras sirven. La Biblia enseña que el que sirve a Dios a pleno tiempo, el que vive para el Evangelio, debe vivir del Evangelio. Carta primera a Corintios, capítulo 9, versículo 14. Yo sé que hay iglesias que dicen que el que sale a la obra del Señor, y especialmente al campo de misión, sale por fe. Indudablemente es verdad. La fe de él le permite depender de Dios en ese ministerio. Pero la iglesia debe entender que el que está dedicado a la misión debe ser tenido como digno de doble salario, lo que significa que se le debe dar lo que necesita para poder vivir sin limitaciones. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 17.
La Iglesia, por tanto, debe mostrar respeto para los que dedican su vida al servicio del Señor. Ahora, el que sirve al Señor depende enteramente del Señor para su sostenimiento cotidiano. Espera recibir la provisión que Dios sabe que necesita. Necesita depender de Dios para su fortaleza en el ministerio, orando y dependiendo del Señor. Necesita la fortaleza de Dios para su testimonio personal. El que sirve en la iglesia, sea lo que sea en ella, debe aprender a estar sujeto al liderazgo espiritual de la iglesia. Si es un misionero fuera del ámbito de su iglesia, tiene que informar de lo que está haciendo, como lo hacía Pablo y su equipo a la iglesia en Antioquía. El misionero no es un siervo independiente y aislado, es un miembro de la iglesia. El ejemplo de Pablo es muy interesante, es miembro de la iglesia en Antioquía, y cuando el campo de misión estaba ya muy lejos y no podía ir y venir del campo a la iglesia y de la iglesia al campo, trasladó su membresía a la iglesia en Roma para que ellos le encomendasen a otros lugares de misión. El que sirve tiene que estar dispuesto al sufrimiento, la incomprensión, las dificultades, ya que cuanto más fiel sea, mayor oposición se levantará contra él. El Señor no pide además más de lo que es necesario en el ministerio. Por tanto, el que está encomendado al servicio a pleno tiempo tiene que tener cuidado primariamente de su propia familia. Y tiene que buscar un servicio que no sea un activismo desbordante que quema a la persona. El activismo no es espiritualidad, es pecado. Y el siervo de Dios ha de predicar solo la Biblia. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 3. Esto es de vital importancia en el tiempo de hoy, donde la Biblia no es la piedra fundamental del ministerio. Por último, ¿cuál es el resultado de la misión? Una vida ejemplar es la de Pablo. Para mirar esto de la misión, este es su testimonio. Al final de su tiempo en misión, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda Timoteo 4:7. La carrera cumplida y la misión terminada con éxito. Una vida vivida en la esfera de la fe. El siervo de Dios no debe esperar nada de los hombres. Pablo terminó su carrera en soledad y dice, escribiendo a Timoteo, nadie estuvo conmigo. Al final, había sido olvidado por todos. Dice, Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Segunda Timoteo 4, 10 y 11. Pablo tiene al final dificultades permanentes de los enemigos. Está solo en la prueba. El éxito de su ministerio es precisamente la soledad final y a nadie le importa lo que él hizo. Las apariencias lo sitúan en soledad, pero él dice algo fantástico. Nunca estuve solo. ¿Por qué, Pablo? Porque el Señor estuvo a mi lado. Esto nos conduce al éxito del ministerio. Y Pablo da testimonio de su experiencia en el ministerio. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Segunda a Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. Podemos pensar en una aplicación de todo esto para cada uno de nosotros. Lo primero que se me ocurre es que el creyente debe estar dispuesto a recibir el llamamiento de Dios si esa es su voluntad. Debemos tener claro que no somos nuestros, sino que Dios los ha comprado al precio de la vida de su Hijo. La disposición personal debe ser la misma que la de Pablo. Señor, ¿qué quieres que haga? Quien sirve al Señor a pleno tiempo debe depender totalmente de Él. La Iglesia
ha de tener interés manifestado por la obra misionera, ofrendando para el sostenimiento misionero, orando por los misioneros, interesándose por el trabajo misionero. Pero la obra no es nuestra, la obra es de Dios. Por tanto, siendo esa su obra, bien podemos reflexionar sobre cómo se está entendiendo hoy el llamado a pleno tiempo, la encomendación a la misión, el sostenimiento del enviado y la comunión con él a lo largo del tiempo. Que Dios añada sobre nosotros su bendición.